están? Bienvenidos a esta clase. El día de hoy vamos a conversar un poco sobre, digamos, el papel de Bolívar en la Primera República y luego vamos a conversar un poco sobre el Manifiesto de Cartagena. Nosotros ya venimos de una clase donde tuvimos la oportunidad de ver qué sucedió el 19 de abril de 1810 y el 5 de julio de 1811 en Venezuela, ¿verdad? Ahora, después de esto, hablamos que se conforma la Primera República, se conforma un congreso, ese congreso, este, digamos, escribe una constitución, hay una regularidad, hay una gente, hay unos presidentes, hay un triunvirato, ¿verdad? Donde Cristóbal Mendoza es el primer presidente de Venezuela. Entonces ese es el panorama político, por lo tanto ya se empiezan, digamos, a ver también algunas debilidades, ¿no? Digamos, hay mucho entusiasmo en este proyecto por parte de los mantuanos, de los grandes cacaos en Caracas y en otras partes del país, pero bueno, este entusiasmo eh, va a tener también, bueno, no va a ser un entusiasmo generalizado, sino va a ser un entusiasmo por sectores, tanto sociales como geográficos. ¿Por qué ellos como sectores sociales como geográficos? Porque en principio esta idea de la libertad, perdón, la idea de la independencia, no todos los grupos sociales la compraban. Cuando digo que la compraban, no todos creían en ellos, no todos creían en esas ideas. Cada quien, como la sociedad de casta es una sociedad muy rígida, ¿verdad? Con poquísima movilidad social y además que se basa precisamente en esa jerarquización. Recordemos que los blancos criollos, que los mantuanos, o sea, que la élite que dominaba el país en ese momento era una élite, bueno, bastante excluyente, ¿verdad? Que no permitía que los otros capas de la sociedad, digamos, como las otras castas, como los pardos, los indios, los negros, pudieran ascender. Esto es importante entenderlo porque debido a que en esta primera república los líderes más connotados de este movimiento de independencia son precisamente el mantuanaje caraqueño, los grandes cacaos, la élite caraqueña y la élite de otras ciudades, la que está dominando, la que está liderando, la que va a la vanguardia de este movimiento, como es precisamente esta élite, hay mucha resistencia por parte de los pardos, de los negros y de los indios a este movimiento. Lo ven con recelos y porque ellos se dicen, bueno, ¿cómo yo puedo creer, ¿verdad?, en los mantuanos, ¿verdad?, que son los que tienen las haciendas, que además esclavizan a la gente, que les dan latigazos, que le impiden a los pardos tener mayores derechos, que se burlan de las, muchas veces niegan como la voluntad del rey si le favorece al grupo de los pardos. Esta gente dice, bueno, ¿cómo es que vamos a apoyar esto? Así que en principio hay poco apoyo de los otros dos sectores sociales que son más mayoritarios, ¿no? Ese es en principio. Después nosotros nos encontramos con una resistencia, ¿verdad? Producto de lo que yo hablaba anteriormente, lo que conversábamos, que había como, no había suficiente apoyo popular. Hay unas resistencias en algunas regiones de Venezuela, como por ejemplo Coro, Maracaibo y Guyana. Estas tres provincias no se querían independizar. Su gente se quería seguir del lado, digamos, defendiendo los derechos de Fernando VII. Esto como elemento principal. Ahora, ante esta como revuelos, a estas resistencias que se generaron y estas rebeliones que se generaron, digamos, una de las más destacadas fue la rebelión de Valencia que ocurrió el 11 de julio de 1811, ¿verdad? Esta rebelión que sucede poco tiempo después de que Venezuela declara la independencia y firma la independencia posteriormente, después del 5 de julio, nosotros estamos viendo que una semana después ya en un centro neurálgico de la Capitanía General de Venezuela, lo que en ese momento era la Capitanía General de Venezuela, estalla una resistencia liderada por algunos blancos criollos, pero también y sobre todo por los pardos, que bueno, que se resistían a este movimiento, que se resistían, digamos, al poder que podían ejercer los blancos criollos sobre ellos. Esto, bueno, generó un revuelo. El Congreso, en principio, mandó a Miranda para que lo detuvieran. Al principio, Miranda, digamos, mandó al Marqués de Toros y a Simón Bolívar, además, mandó a Simón Bolívar. Era como el primer encuentro bélico de Simón Bolívar, ¿no? Al final no pudieron, como esa primera intentona, luego Miranda llegó con más refuerzos, sitió la ciudad y bueno, se rindieron. Y eso hizo que Valencia cayera y cayera en manos de los patriotas, ¿no?, los que estaban defendiendo la independencia.
En ese momento estaba Miranda liderando todo este asunto y Bolívar era un personaje, al menos militarmente, de menor relevancia, ¿no? Bolívar en este momento, digamos, es un personaje con mucha visión, un poco radicalizado, pero con poca experiencia militar. Y eso ya lo vamos a ver, esa poca experiencia militar ya vamos a ver dónde se va a ver reflejada. Entonces, bueno, Bolívar todo su enfrentamiento bélico y la República, la Primera República, aparte de estos alzamientos, seguía, digamos, amenazada por otros factores que constantemente se estaban desarrollando en esos días después de la declaración de la independencia. Lo primero este, que tenemos nosotros aquí es la llegada a Monteverde a Coro en marzo de 1812. ¿Ok? Después de unos meses, esa declaración independiente va a llegar, digamos, un militar de alta jerarquía de la corona española para reconquistar el territorio venezolano que se había declarado independiente. Este señor había tenido, digamos, como algunos triunfos en Inglaterra, con la lucha con los ingleses y los franceses, etcétera, así que era un militar, digamos, de algún renombre y algún prestigio que lo mandaban acá para aplanar de una vez esa rebelión. Luego nosotros tenemos que ustedes ya venían que Valencia se había revelado el año anterior. Bueno, este señor llegó y unos meses después Monteverde toma Valencia, es decir, toma un bastión importante, es decir, Monteverde está avanzando. Y además Monteverde llega como con 150 hombres allá en Coros, pero constantemente va formando un ejército de 400 hombres, le va sumando hombres precisamente porque hay un profundo descontento en la sociedad venezolana, porque la sociedad venezolana, al menos en su mayoría, no ve con buenos ojos que los mantuanos estén liderando este movimiento de independencia. Aparentemente para las otras castas era una especie de trampa no ver independencia, sino solo el dominio de los blancos. Es por eso que hay una gran resistencia popular. Luego nosotros tenemos que además aparte de todo eso ocurre como un evento natural que se convierte en una catástrofe que es el terremoto que sacudió Caracas en 1802. Digamos, este terremoto causó grandes daños en muchas ciudades, como en Caracas, en Valencia, en Maracay, es decir, en muchas ciudades importantes causó, no solo terremoto digamos, no solo tembló en Caracas, sino fue el terremoto fue en gran parte del país. Lo que hizo además que una Venezuela, ¿verdad? Que nunca tuvo en la colonia una gran preponderancia, su infraestructura era bastante pobre, bueno, que la poca infraestructura que había se derrumbara. ¿No? Y de hecho hay algunos cuentos que dicen que en 1850 las infraestructuras que se habían caído hace 40 años en 1812 todavía no le habían arreglado. Es decir, nosotros nos encontramos entonces en un panorama, una Venezuela, bueno, bastante colonial, ¿verdad? Bastante colonial a la periferia de la colonia, no era ni de cerca Brasil, perdón, no era ni de cerca Perú, ¿verdad? Ni México, tampoco Bogotá, era una provincia mucho más pequeña y haberse azotada por ese terremoto, fue devastador en la infraestructura. Además también porque la iglesia, eso lo vamos a decir un poco más, usó esto como mecanismo para frenar la independencia. Este, en este panorama, ya Miranda en 1912 es nombrado generalísimo, es decir, tenía la autoridad suficiente para poder mover las tropas y le dice a Bolívar que además en la batalla esta que estuvo en Valencia, es como su primer encuentro bélico, si bien como que en la primera no triunfó, pero definitivamente hizo algo y eso le valió que lo nombraran coronel. Entonces, bueno, Miranda solicita a Bolívar que vaya a cuidar Puerto Cabello, que es una plaza importante, ¿verdad? Porque hay municiones, además en el castillo de Puerto Cabello hay unos presos realistas importantes, y por lo tanto es una plaza muy importante que alguien tiene que cuidar. Manda a Bolívar, y bueno, ahí la historia como que se vuelve también un poco turbia, ¿no? Porque Bolívar, alguien lo traiciona dentro de Puerto Cabello, aparentemente Bolívar no estaba en Puerto Cabello, sino estaba como en una playa y cuando salió se encontró con esa rebelión. Es decir, aparente Bolívar estaba haciendo cosas que no debía hacer y bueno, eso propició que el levantamiento que se produjo en Puerto Cabello tuviese una victoria exitosa, al menos para los realistas. Entonces, bueno, Bolívar pierde Puerto Cabello, con eso se pierden unos pertrechos militares, se pierden también algunas reservas para la guerra, pero también hay muchos presos con que se pretendían negociar, que ya no se puede, porque perdieron, ¿no? Y esto, digamos, hace y acelera, ¿verdad? Acelera. Entonces ya nosotros venimos que hay resistencias geográficas, resistencias populares, llega Monteverde, empiezan no simplemente resistencias, sino ahora vienen unas derrotas militares
Miranda al final termina capitulando con Monteverde porque Miranda dice que no tiene las condiciones para ganar. Miranda luego se retira de La Guaira, que es este cuento, para luego irse como del país. En eso parte de la Junta Patriótica, entonces eh, va a llegar, va a llegar Bolívar y va a llegar otra gente diciendo que Miranda es como un traidor por rendirse ante Monteverde y que además lo iban a juzgar. Pero bueno, en ese momento aparentemente alguna gente dice que fue Bolívar quien lo vendió, que lo vendió en cambio de un pasaporte para él retirarse a Curazao y poderse salvar. Bueno, la historia ahí es bastante oscura, ¿no? Había otra gente allí que eran como que los capitanes, los que estaban como cuidando ese asunto en La Guaira, que fueron los que los delataron. Esa es la otra versión de la historia que no le echa la culpa a Bolívar, sino a estos militares un rango distinto. El hecho fue que a Miranda lo entregaron, se lo entregaron a los realistas. Imagínense, Miranda que había pasado como más o menos como unos 20 años huyendo, muy bien además, muy bien de la corona española para que no lo metieran preso, llegó a caer preso liderando la independencia de su país. Y bueno, ustedes saben después el cuento, Miranda es metido preso, lo meten en la carraca y ahí muere en esa prisión, ¿no? Entonces nosotros tenemos esto, como primer momento. Ahora, el segundo momento es lo que vamos a llamar nosotros el manifiesto de Cartagena, ¿ok? Que es Bolívar se retira a Curazao. Entonces, bueno, Bolívar está como muy deprimido, dice que incluso se quería como, Bolívar se quería suicidar en algún momento, porque bueno, perdió, o sea, como ese proyecto de un país libre se estaba deshaciendo en sus manos, o sea, se estaba deshaciendo, no lo veía, había tenido una derrota militar y no sabía cómo recuperarse de esa derrota, porque además ya no estaba ni siquiera en Venezuela. Bolívar no sabía qué hacer y se dice que incluso pensó en el suicidio. Pero bueno, pensó y supo qué hacer y se fue a Cartagena, ¿verdad? Que había sido un bastión, que Cartagena es una ciudad bastante fortificada, que es un bastión de los independentistas que estaban en Colombia y se fue para allá. Y ahí va a escribir uno de los documentos políticos más importantes de la vida del Libertador. Y este documento político se llama el Manifiesto de Cartagena. ¿Ok? El Manifiesto de Cartagena es un manifiesto político. ¿Qué nos dice Bolívar en ese manifiesto? Bolívar nos va a decir las causas y las razones de por qué la primera república en Venezuela cayó. Él nos va a decir, él va a analizar eso y va a decir, son estas y estas causas las que propiciaron la derrota de la Primera República. Es decir, son estas las causas, en otras palabras, que propiciaron que los españoles se apoderaran nuevamente de Venezuela y por lo tanto derrotaran a los patriotas, que entre esos derrotados estaba Bolívar. O sea, Bolívar está escribiendo esta carta desde la derrota. ¿Y qué nos dice Bolívar? Hay muchos puntos, pero vamos a señalar varios, ¿no? Primero señala la adopción de un gobierno inadecuado a la realidad venezolana. Él dice que el gobierno era adecuado porque el gobierno tiene que ser un gobierno central, no podía ser un gobierno federal. Él decía que estamos en guerra y en guerra se necesita un poder central que pueda mandar, no un gobierno que esperando como las consultas de los demás miembros de las regiones de Venezuela para poder tomar una decisión. Que eso mató a la República. Luego, digamos, es lo que otro se dice, que Bolívar dice que la Primera República es una república boba, y es una república boba, ¿por qué? Porque se descubrieron muchas conspiraciones en esos meses, ¿verdad? De gente que quería derrotar a la república. Se descubrieron, metieron preso a la gente y a la gente después la indultaban y la gente seguía conspirando y después la indultaban y seguían conspirando. Y eso es lo que se llama la república boba, que Bolívar dice que, digamos, había demasiada clemencia contra el enemigo. Luego que Venezuela no tenía un ejército organizado en el nuevo gobierno, sino que se basó fundamentalmente en las estrategias de adopción de tropas, que por aquí lo tengo anotado. Vamos a ver cómo es que se llamaban las tropas. Este, bueno, esta adopción de tropas no era muy voluntaria, ¿no? Y también bastante desorganizada, lo que produjo que no tenía un ejército, ¿verdad? No tenía un ejército lo suficientemente poderoso para enfrentarse a Monteverde. Luego tenemos que había una profunda desmoralización por todo lo que estamos viendo. Vuelvo a señalar aquí señalo otra vez las causas, la adopción de un sistema federal de gobierno. Criticó al gobierno federal como poco apropiado para la república, la forma de gobierno federal debilitó al país a favor de la causa realista, dice, y señala la necesidad de tener un gobierno central, y también señala una causa que yo le decía de tipo religioso, que fue el terremoto del 26 de marzo de 1812, que la Iglesia Católica, además, en ese momento, como la Iglesia era realista, dijo, mira, está temblando porque aquellos se están independizando.
Entonces, claro, aquellos están desafiando al rey, y desafiar al rey es desafiar a Dios. Y si tú desafías a Dios, Dios te manda un terremoto, te va a mandar algo para castigarte, ¿verdad? Y bueno, obviamente nosotros sabemos luego de muchos años que es mentira, que digamos que los terremotos no suceden por eso, pero bueno, la iglesia en ese momento usó eso como estrategia para debilitar el movimiento de independencia, ¿no? Y la influencia además del clero jugó un papel importante en la sociedad venezolana como era. Entonces nosotros nos encontramos, eso tiene que ver con la Primera República, lo que acabamos de repasar, cuáles han sido sus debilidades y lo que significa el manifiesto de Cartagena. Entonces yo me despido, nos vemos en la próxima clase.